Bueno, imaginemos por un momento dejar una bicicleta a la intemperie bajo la lluvia y sin una sola capa de pintura protectora. Es cuestión de tiempo que el metal empiece a ceder, aparezca el temido óxido y los engranajes dejen de girar. Claro, dejen de girar con fluidez. Te quedas sin bicicleta en nada de tiempo. Exacto. Pues es una imagen muy sencilla, pero increíblemente precisa para ilustrar lo que sucede a nivel microscópico en el interior del cuerpo humano cada segundo del día. Bienvenidos al canal Flexibilidad Metabólica. Un placer estar aquí para un nuevo análisis a fondo. Totalmente. Y es que la misión aquí siempre es realizar un análisis a fondo de los datos. Hoy traemos una inmersión total en una extensa documentación de nutrición ortomolecular para extraer oro puro sobre un nutriente vital. Ujú. Porque, a ver, es sorprendente cómo se oye hablar muchísimo de vitaminas en general, como si todas fueran simples complementos de farmacia para tener un poco más de energía por las mañanas. Ya, tal cual, se trivializa mucho. Pero muy pocos entienden cómo una sola molécula puede ser la clave absoluta que separa un envejecimiento celular acelerado de un metabolismo verdaderamente blindado. Eso es. Vale, vamos a desglosar esto, porque hoy este análisis a fondo se centra en la vitamina E. Y no para hablar de un simple suplemento de escaparate de supermercado. O sea, queremos entender por qué tomar grasas supuestamente saludables podría estar paradójicamente oxidando los tejidos desde dentro si falta esta única molécula. Buf, es un tema tremendo. Y para entender ese riesgo, primero hay que definir el terreno de juego. Cuando hablamos de la vitamina E, o más específicamente del D-alfa-tocoferol en su forma natural, estamos hablando del principal antioxidante liposoluble del cuerpo humano. Liposoluble. Esa palabra es la clave de todo, ¿verdad? Es la pieza central. Significa que opera exclusivamente en la grasa. Las membranas de absolutamente todas las células del organismo están compuestas por una doble capa de ácidos grasos, de lípidos. Son como la muralla del castillo, por así decirlo. Justo. Son la muralla. Y la función primordial de la vitamina E es detener las reacciones en cadena de los radicales libres justo ahí, en esa muralla de grasa, frenando un proceso destructivo conocido en bioquímica como lipoperoxidación. Espera, detengámonos ahí un segundo, porque lipoperoxidación suena a término de examen universitario muy denso. Para visualizarlo bien, ¿qué es exactamente un radical libre y cómo ataca esa muralla? Vale. Un radical libre es en esencia una molécula inestable a la que le falta un electrón. Al faltarle esa pieza entra en una especie de pánico bioquímico y se vuelve un ladrón violento. O sea, que va robando electrones por donde pasa. Exactamente. Se acerca a la muralla de la célula y le arranca un electrón al primer ácido graso que encuentra para estabilizarse a sí mismo. Madre mía. El problema es que, al hacerlo, ese ácido graso de la pared celular se convierte a su vez en un radical libre, Y le roba un electrón a su vecino. claro, generando una reacción en cadena. Una reacción devastadora que desgarra la membrana celular por completo. Lo que hace la vitamina E al estar incrustada en esa misma pared de grasa es intervenir heroicamente. Ah, porque tiene la capacidad de ceder algo suyo, ¿no? Sí, dona voluntariamente uno de sus propios electrones al radical libre, lo pacifica al instante y detiene la reacción en cadena en seco. Es decir, la vitamina E es literalmente ese barniz, esa pintura protectora de la bicicleta que mencionaba al principio, recibiendo el impacto directo del oxígeno y la lluvia para que el metal de la célula no se degrade. Esa es la analogía perfecta. Y al leer las fuentes para preparar esto, hay un detalle que me ha volado la cabeza. Cambia por completo un dogma médico moderno. Tiene que ver con el colesterol LDL, el que todo el mundo conoce como el colesterol malo. Lo fascinante aquí es cómo esta molécula altera nuestra comprensión de la enfermedad cardiovascular. La documentación clínica señala un detalle revelador que a menudo se omite por completo en las consultas tradicionales. ¿Sí? Que el problema principal no radica únicamente en la cantidad de colesterol LDL que circula por la sangre. Eso es, el LDL por sí mismo es solo un vehículo de transporte de lípidos. El verdadero peligro, o sea, el factor aterogénico que daña las arterias y crea las placas, ocurre únicamente cuando ese colesterol LDL se oxida. Un momento, un momento. ¿Significa eso que tener el LDL circulando no es el villano principal, sino el hecho de que ese LDL se oxide mientras circula? Exactamente. Si el LDL no se oxida, el sistema inmunológico simplemente lo ignora y sigue su camino. Wow. Pero si los radicales libres atacan la partícula de LDL en la sangre y la oxidan, el cuerpo la identifica como una sustancia extraña y tóxica.
Envía glóbulos blancos, los macrófagos, para comerse ese LDL oxidado. Y ahí es cuando se forma la placa que obstruye, supongo. Justo, estos macrófagos se hinchan tanto que mueren, formando lo que se llaman células espumosas, que son literalmente el núcleo de la placa que tapona las arterias. ¡Qué barbaridad! Y aquí es donde entra la vitamina E en juego. Sí, porque viaja físicamente dentro de las partículas de LDL, actuando como un escudo interno para impedir esta oxidación tóxica del colesterol. Eso cambia las reglas del juego por completo. No se trata solo de bajar el colesterol ciegamente, sino de evitar que se oxide y se vuelva tóxico. Totalmente. Ahora bien, si esta vitamina es el escudo maestro de nuestras células y arterias, la pregunta lógica es otra. ¿Por qué hay tanta gente con deficiencias silenciosas, si en teoría vivimos en una época de abundancia y comemos de forma aparentemente normal? Bueno, porque la abundancia calórica no equivale a abundancia nutricional en absoluto. En la naturaleza, la vitamina E se encuentra de forma rica en el germen de trigo. Sí, y en los aceites vegetales de primera presión en frío, como el de girasol, nuez o el aceite de oliva. Exacto, y en los frutos secos. El problema real es que la dieta moderna y la industria alimentaria actual representan un entorno absolutamente hostil para este nutriente tan delicado. Claro, al revisar los procesos industriales en la documentación, parece que están diseñados específicamente para aniquilar este barniz protector antes de que el alimento llegue a las estanterías del supermercado. Es que es una aniquilación sistemática. Tomemos el trigo, por ejemplo. Los procesos de refinado para hacer harina blanca eliminan el germen, que es exactamente donde reside la vitamina. Y luego encima tenemos el blanqueo químico de esas harinas que destruye cualquier rastro que pudiera quedar, ¿no? Sí, tela con el blanqueo. Y si hablamos de aceites vegetales de consumo masivo, estos se extraen con altas temperaturas y disolventes químicos y luego se desodorizan. Esos procesos de calor extremo fulminan la vitamina E, pero el golpe de grasa es el almacenamiento prolongado. ¿Te refieres a cuando el aceite o las grasas de los alimentos se vuelven rancios en la despensa? Precisamente, cuando las grasas se almacenan demasiado tiempo y se exponen al oxígeno o a la luz, empiezan a oxidarse. Y si a ese alimento procesado le quedaba algo de vitamina E, esta molécula se sacrifica. Eso es, se destruye intentando combatir esa oxidación externa dentro del propio envase. El resultado final es que la población consume alimentos que teóricamente deberían tener vitamina E, según las tablas nutricionales clásicas, claro. Pero que en la realidad bioquímica del plato están completamente vacíos. Absolutamente vacíos. Y aquí es donde nos topamos con un choque de cifras en las fuentes que resulta casi incomprensible. Por un lado, tenemos la ingesta diaria recomendada, la famosa IDR, que dictan las autoridades, que suele rondar las 10 a 15 unidades internacionales, o UI. Sí, una cifra bajísima. Sin embargo, los documentos de nutrición ortomolecular detallan el concepto de necesidad individual óptima, recomendando dosis que van de 400 a 800 UI diarias, e incluso hasta 1200 UI en ciertos contextos. Es una diferencia abismal. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos usando un vaso de agua para apagar un incendio forestal cuando seguimos solo la IDR oficial? Pues es una analogía muy acertada. El problema radica en cómo se definió la IDR en su origen. Esas 10 o 15 unidades son simplemente la cantidad mínima estadística necesaria para no enfermar gravemente a corto plazo. Para no desarrollar una enfermedad carencial severa, digamos. Exacto. En el caso de la vitamina E, esa dosis mínima evita daños neurológicos severos o la destrucción de los glóbulos rojos. Pero sobrevivir no es lo mismo que prosperar. Claro, no tiene nada que ver. Esa dosis mínima no está calculada para que un metabolismo se defienda frente al estrés oxidativo masivo actual. La contaminación moderna, los aditivos químicos, el sedentarismo y el propio envejecimiento. Por eso las dosis de 400 a 800 UI han mostrado cambios tan profundos en los estudios clínicos ortomoleculares. Eso es. Hacen falta niveles mucho más altos para una protección real. Pero hay algo que no encaja. En flexibilidad metabólica siempre se insiste en que tomar grandes dosis de un solo elemento de forma aislada no concuerda con la biología real. Nadie trabaja solo en el cuerpo humano. Totalmente de acuerdo. Es como enviar a un solo técnico en desactivación de explosivos a proteger una ciudad entera. Y al revisar los textos, la forma en que esta vitamina trabaja en equipo es alucinante. Hay un concepto llamado el ciclo de regeneración.
Sí, conocido científicamente como el ciclo de Packer, es, sin exagerar, una de las interacciones más elegantes y perfectas de la biología humana. ¿Cómo funciona exactamente a nivel celular? Pues funciona de la siguiente manera. Hemos dicho que la vitamina E dona un electrón para neutralizar al radical libre en la membrana celular. Al hacer ese sacrificio, absorbe el impacto, pero se oxida a sí misma. Queda herida, por así decirlo. Exacto. Queda inactiva, convertida en un radical débil. Si se quedara en ese estado, su vida útil habría terminado tras un solo uso. Siguiendo con la metáfora del escuadrón antiexplosivos, es como si el técnico absorbiera la explosión de la bomba. Sigue vivo, pero está herido en el muro y no puede desactivar ninguna bomba más. Muy gráfico, pero sí. Y aquí entra en escena la vitamina C, que es hidrosoluble. Esto significa que no está incrustada en la grasa de la membrana, sino que patrulla en el agua, en los fluidos que rodean a la célula. Ah, la vitamina C actúa como el médico de combate. Tal cual. Se acerca a la membrana, le cede un electrón a la vitamina E herida y la rescata. La regenera instantáneamente. Devolviéndole su capacidad antioxidante para que vuelva a su puesto, lista para frenar otro ataque. Es un sistema de reciclaje brillante. Es una maquinaria perfecta, desde luego, pero al leer las fuentes noté que hay un tercer elemento en juego, un mineral. ¿Por qué se necesita sumar selenio a esta ecuación? No es suficiente con la dupla de las vitaminas C y E. Es una pieza indispensable del rompecabezas. Si la vitamina C es el médico de campo, el selenio es el director del hospital. ¡Qué buena comparación! Las fuentes analizadas son categóricas respecto a la sinergia obligatoria entre la vitamina E y el selenio. Este mineral es el bloque de construcción fundamental de una enzima clave llamada glutatión peroxidasa. ¿Y qué hace esa enzima exactamente? Pues mientras la vitamina E frena el ataque inicial en la membrana, esta enzima que depende del selenio actúa como una aspiradora interna, limpiando y neutralizando los peróxidos residuales dentro de la célula. Vale. Por eso, al suplementar, a menudo se asocian dosis de 100 a 200 microgramos diarios de selenio. Exacto. Multiplican el poder de protección, no solo lo suman, trabajan en tándem. Y hablando de sumar, hay una trampa nutricional en la que cae muchísima gente con las mejores intenciones. Y admito cierta confusión aquí, porque choca con lo que solemos escuchar. A ver, cuéntame. Muchas personas toman suplementos de ácidos grasos poliinsaturados, las famosas perlas de omega 3, aceite de pescado o aceites de onagra para el omega 6. Todo buscando reducir la inflamación y mejorar la salud. Sí, es súper común hoy en día. ¿Por qué los documentos advierten de un peligro grave si aumentamos estas grasas saludables, pero olvidamos nuestra vitamina E? Si conectamos esto con el panorama general, comprenderemos un error bioquímico masivo. Los ácidos grasos poliinsaturados, como el omega 3, son magníficos, pero estructuralmente son extremadamente frágiles. ¿Frágiles en qué sentido? A nivel químico, tienen múltiples dobles enlaces en su cadena. Esos dobles enlaces son puntos débiles. Son los lugares exactos donde los radicales libres pueden entrar y robar electrones con muchísima facilidad. O sea, son grasas altamente susceptibles a la oxidación. Altamente susceptibles. Madre mía. O sea que introducir más omega 3 en el cuerpo sin vitamina E es como apilar madera seca en un bosque durante una tormenta. Es la metáfora perfecta. Te explota en las manos. Si se introducen más de estas grasas frágiles en el cuerpo a través de grandes dosis de aceite de pescado, se necesita imperativamente más vitamina E. Para protegerlas estructuralmente, claro. Sí, si no hay suficiente vitamina E, ese omega 3 se va a oxidar dentro del propio cuerpo, volviéndose rancio en el mismísimo torrente sanguíneo. ¡Qué desastre! En lugar de mejorar la salud cardiovascular o reducir la inflamación, tomar omega 3 sin protección antioxidante puede aumentar drásticamente la lipoperoxidación sistémica. Eso es. Es un tiro por la culata en toda regla. Ese dato justifica por sí solo este análisis a fondo. La suplementación debe ser una red de seguridad interconectada, no un cúmulo de pastillas aisladas. Totalmente de acuerdo. Ahora, bajando todo esto a la realidad clínica, ¿cómo se traducen de estos niveles óptimos y este trabajo en equipo en la corrección de problemas físicos reales? Pues la aplicación es enorme, porque estamos hablando de proteger la integridad de cada célula y modular la inflamación en múltiples sistemas a la vez. Por ejemplo, vi mucho énfasis en los textos sobre la salud hormonal femenina. Sí, tomemos algo tan complejo como eso. La documentación clínica muestra que el uso de dosis entre 400 y 1200 UI diarias ofrece un alivio muy notable para los sofocos y los calambres en la menopausia. Y también leí que es clave en el manejo del síndrome premenstrual y la tensión mamaria. Exacto.
Junto al aceite de onagra y la vitamina B6 hace maravillas. Pero a primera vista resulta difícil conectar un antioxidante con el alivio de los desajustes hormonales. ¿Cuál es el mecanismo oculto ahí? El vínculo directo es el hígado y la cascada inflamatoria. El hígado es la gran planta de reciclaje del cuerpo. Cuando hay un exceso de estrógeno circulando, lo cual causa mucha de esa inflamación y dolor premenstrual, el hígado tiene que descomponer esas hormonas. Claro, a través de sus enzimas para poder eliminarlas, ¿no? Exacto. Ese proceso de desintoxicación genera una cantidad masiva de estrés oxidativo. Si el hígado no tiene suficiente vitamina E para protegerse del daño durante esa limpieza, el proceso se vuelve ineficiente. Entiendo. Entonces los estrógenos se acumulan en el sistema y aparecen los síntomas. Justo. Además, la vitamina E modula la síntesis de prostaglandinas, que son las sustancias químicas que causan las contracciones dolorosas del útero. O sea, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Es una molécula que facilita el trabajo de desintoxicación y apaga el dolor de raíz. Es fascinante, la verdad. Y sus efectos no se quedan solo en el interior. El uso tópico descrito en los textos me pareció alucinante. Se sugiere literalmente pinchar y abrir las cápsulas blandas de vitamina E para aplicar el líquido sobre quemaduras o cicatrices recientes. Sí, es una práctica muy documentada en medicina ortomolecular. Pero, ¿por qué abrir la cápsula en lugar de comprar una crema cualquiera en la farmacia? Porque al abrir una cápsula sellada herméticamente en ese preciso instante, se garantiza que el tocoferol no haya estado expuesto al oxígeno del aire. Ah, claro. Mantiene toda su potencia antioxidante intacta. Exactamente. El tejido de una quemadura o una herida profunda está sufriendo un asedio total de radicales libres. La vitamina E aplicada localmente detiene ese asedio y fundamentalmente previene la formación excesiva de enlaces cruzados en el colágeno. Lo cicatricial. Duro y fibrótico. Así es. Es clave para una curación estética y funcional. Y si cambiamos de tejido y bajamos a las piernas, las fuentes detallan un beneficio enorme relacionado con la microcirculación y esa sensación dolorosa de piernas pesadas. Sí. La vitamina E interviene de forma directa en la viscosidad sanguínea y en la flexibilidad de los glóbulos rojos. ¿Flexibilidad de los glóbulos rojos? Sí, para que un glóbulo rojo pueda pasar por los vasos capilares más diminutos de las piernas, su membrana celular tiene que ser increíblemente flexible. Debe poder doblarse sin romperse. Ya ves. Y la vitamina E protege la grasa de esa membrana para que no se vuelva rígida. Exacto. Y al mismo tiempo, reduce la agregación de las plaquetas, es decir, evita que se peguen entre sí. Este doble efecto favorece la microcirculación venosa, alivia el síndrome de piernas pesadas. E incluso es un apoyo crucial para oxigenar y curar úlceras en las piernas causadas por falta de riego sanguíneo. Es que la lista de capacidades no se detiene. Se menciona algo espectacular respecto al alivio del dolor crónico, específicamente dolores residuales como los que deja el herpes zóster, y hablan de dosis terapéuticas de 1.200 a 1.600 UI al día. Esas son dosis muy elevadas, sí. Pero ¿cómo logra un antioxidante mitigar un dolor neuropático tan agudo? El mecanismo de acción en neuropatías como la del herpes zóster reside en la vaina de mielina, que es la capa de grasa que recubre y aísla los nervios, como el plástico protector de un cable eléctrico. Vale, entiendo. El virus del herpes ataca y degrada esta mielina, dejando el nervio expuesto y enviando señales de dolor constantes. Eso es. Y a esas altas dosis ortomoleculares, la vitamina E se concentra en el sistema nervioso, deteniendo la degradación oxidativa de esa grasa protectora y permitiendo que el cuerpo repare el cable dañado sin interferencias inflamatorias. ¡Madre mía! Con una explicación tan contundente de sus beneficios, la reacción instintiva de cualquiera sería querer salir corriendo a comprar las dosis más masivas de vitamina E y tomarlas a diario. Sí, suele pasar. Es la reacción natural. Pero todo análisis riguroso exige poner los frenos. Toda sustancia potente requiere respeto absoluto y conocimiento profundo de sus interacciones biológicas. No estamos hablando de caramelos. Totalmente. Esto plantea una pregunta importante y los lleva inexorablemente a las precauciones. Ese beneficio que acabamos de mencionar, el hecho de que la vitamina E mejore la fluidez de la sangre, impidiendo que las plaquetas se peguen, tiene una doble cara. Porque actúa de manera clara como un anticoagulante natural. Exactamente. Lo cual, claro, es maravilloso para desatascar la microcirculación de las piernas, pero se convierte en un terreno peligroso bajo ciertas condiciones.
Es un riesgo potencial crítico si interactúa con ciertos medicamentos. Quienes toman fármacos anticoagulantes clásicos deben tener sumo cuidado y requerir supervisión médica. Claro, porque se pueden producir sinergias en el cuerpo que potencien excesivamente el efecto del fármaco, afinando demasiado la sangre. Justo eso. De hecho, a dosis ortomoleculares muy altas, la vitamina E puede obstaculizar la función metabólica de la vitamina K. Y dado que la vitamina K es la responsable primaria de iniciar la coagulación normal cuando hay una herida, bloquearla favorece la aparición de hemorragias. Así es, hay que tener muchísimo cuidado con estas interacciones y no suplementar a lo loco. Y para tener la imagen completa, hay otro escenario farmacológico sumamente común que hace el efecto opuesto. A ver, En lugar de chocar de frente con la vitamina E, agota por completo sus reservas en el cuerpo sin que la persona se dé cuenta. Hablamos de las terapias hormonales. sí. Es un mecanismo de desgaste brutal. La toma continua de anticonceptivos orales o terapias de reemplazo hormonal sintético somete al hígado a un trabajo de metabolización constante e intenso. Como explicamos antes con los estrógenos naturales, procesar estas hormonas sintéticas aumenta radicalmente la carga de radicales libres. Exacto. Para mantener el ritmo y proteger sus propios tejidos, el organismo consume sus reservas de vitamina E y también de vitamina B6, a una velocidad vertiginosa. ¡Wow! Muchas veces lo que se cataloga como un simple efecto secundario de la medicación hormonal, como cambios de humor o problemas circulatorios. Sí, es en realidad el grito del cuerpo por una carencia nutricional profunda, inducida por el propio fármaco. Esto reafirma la regla fundamental que rige todo análisis complejo, la absoluta individualidad bioquímica. Sin duda. El tablero de juego es distinto para cada ser humano. Un atleta de élite no necesita la misma protección que una persona sedentaria y alguien que toma medicación crónica tiene requerimientos totalmente alterados. Por eso, cualquier ajuste ortomolecular profundo siempre debe realizarse bajo el prisma de la prudencia y la supervisión adecuada. El objetivo de desglosar toda esta evidencia de forma neutral y objetiva es simplemente iluminar cómo las piezas de nuestra propia biología interactúan entre sí. Porque comprender los mecanismos de nuestro propio cuerpo es el primer paso hacia la resiliencia. Los nutrientes no son simples etiquetas en una caja. Desde luego que no. Son las herramientas físicas que las células utilizan segundo a segundo para construir la salud o para reparar el daño celular inminente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Deja una reflexión final sobre la mesa que obliga a replantearse muchos paradigmas. A ver esa reflexión. Si el agotamiento persistente, la inflamación crónica, la pérdida de elasticidad y el propio envejecimiento celular son, en su nivel más básico, simplemente un proceso de oxidación constante, cabe preguntarse algo. ¿Te escucho? ¿Y si la clave de la longevidad no reside en intentar detener mágicamente el paso del tiempo, sino en proveer a las membranas celulares del combustible antirradicales exacto que la biología diseñó para ellas, pero que los procesos industriales modernos nos han arrebatado de los platos? Qué buena pregunta. Es la diferencia entre dejar que la bicicleta se oxide bajo la tormenta o aplicar el barniz adecuado antes de que caiga la primera gota. Exacto. A quienes este análisis a fondo les haya resultado revelador o les haya aportado claridad sobre el verdadero funcionamiento del cuerpo, les invitamos a darle me gusta a este vídeo. Totalmente recomendado. Y fundamentalmente, si existe el interés de seguir descubriendo las herramientas para optimizar la salud paso a paso con la mejor evidencia disponible, la recomendación es suscribirse al canal Flexibilidad Metabólica. Para enterarse de los nuevos vídeos que están por venir. Así es. Gracias por acompañar esta inmersión profunda en la ciencia de nuestra propia biología.